Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joan Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Bueno, continuamos con esta historia de la época victoriana y sus vicisitudes, por no llamarlo de otra forma, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que yo personalmente titulé como extraños inventos de la época victoriana. Sí, y mira que todavía nos Hay falta un bastantes. temita ahí que con este, uff. Y dejé afuera algunos que son los más comerciales y los más relevantes de la época, Ajá. pero me quise ir por los más extraños para, pues, dejar a los rolleros ahí con el apetito abierto para que si quieren pedir más, pues pidan más, ¿no? Pues ahí están, ahí están. Pero bueno, empecemos a lo que venimos, ¿verdad? La época victoriana fue sin duda una época de grandes innovaciones científicas. Eso es indudable. La verdad es que sí, o sea, hay que también darnos cuenta que si no hubiera sido por esta etapa un poco sui generis, no hubiera muchos avances de los que tenemos actualmente. Eso sí, se agradecen algunas cosas, ¿no? Digo, ahorita vamos a ver otras que sí fueron como de neta, te cae, pero bueno. Sí, claro. Así lo denotan grandes adelantos tecnológicos como lo fue la bombilla de Tomás Alva Edison y la máquina de vapor de George Stephenson, que evidentemente, vuelvo a repetir, son dos de los inventos de unos lista de tantos más que sí cambiaron la historia como tal, ¿no? Tomando en consideración los avances de la época, ¿no? Llamémoslo como los avances tecnológicos de la época. Sí, Pero bueno. cambió un poco ya la perspectiva, la ideología ya era un poco más científica, ya no tan religiosa, misteriosa, mística, mágica, musical, no tan, pero todavía seguía. Sí, no dejaba atrás esa parte. Pero bueno, sin embargo, mientras estos aparatos hacían que la sociedad avanzara a pasos agigantados, también existía una serie de inventos menos ingeniosos, tal y como afirma la versión en línea del diario del Daily Mail. Todos estos curiosos inventos se han dado cita en un libro llamado Inventions That Didn't Change the World, creado por Julie Hall, el cual me aventé, no todo, porque me fui directamente a la parte de la época victoriana, pero que está en línea, si gustan checarlo, está interesante. Hay varios inventos desde la época de las cavernas hasta ahorita, ¿no? Desde la rueda, ¿no? Casi, casi. Casi, casi. Pero bueno, en palabras de dicha autora, la mayoría de los diseños que están fechados entre 1839 y 1959 fueron creados en una época en la que la sociedad veía a los inventores como héroes nacionales, ¿no? Y que además se creía o se tenía la falsa idea, ¿no? De que estos inventos sí o sí iban a cambiar el mundo. O sea, era una realidad, básicamente. Y sí, ¿no? Lo hicieron, sí lo cambiaron. Sí. Digamos que... Para bien o para mal, pero lo cambiaron. Digamos que fueron salvados por Moe. Pero bueno, eso provocó que muchísimas personas trataran de crear algo de la nada, intentando solucionar sus problemas cotidianos, lo cual podríamos decir que es el trabajo de un inventor, ¿no? Cambiar la vida cotidiana, ¿no? Buscar el área de oportunidad, como se dice ahora. Y también el crear una necesidad, porque muchos de los inventos, e incluso actuales, lo que hacen es buscas una necesidad, les buscas una necesidad para que tu artículo, tu invento, lo compren. Porque a lo mejor no lo necesitas, pero al crearte esa necesidad dices, bueno, está bien, lo compro. Y es aquí donde insertan el meme de Bob Esponja de no lo necesito, no lo necesito. Y está sudando, ¿no? Porque sí lo necesita. Pero bueno. En fin, dentro de estos extraños inventos, yo hice una pequeña lista, tomé en consideración los que dije, ok,
Pero bueno, fueron novedosos hasta cierto punto. Ahí va. El primero con el que me encontré, cual por lo que yo estoy vistiendo ahorita mi sombrero, ¿no? Es un sombrero de copa con aire acondicionado. Lo cual muchos podríamos decir, ¿como para qué? Pero bueno, tomando en consideración como el señor que está aquí arribita, ¿no? Bueno, perdón, acá arriba. No, Ajá, arriba de ti. ahí, Ajá, ahí. ahí. Ajá, los que tienes tú a tu lado, ¿no? Era una situación común y corriente que se ocupara un sombrero de copa, ¿no? Entonces era lo más normal y lo más tradicional en la época victoriana. Y no Era solo en como, hombres, también en mujeres, ¿no? no, También las también en mujeres mujeres, traían sombreros. de otro estilo, pero sí. Claro. Pero bueno, lo chistoso de aquí es que tenía aire acondicionado, lo cual ahorita vamos a platicar. La descripción era la siguiente. Una mayor de las preocupaciones que tenía cualquier ciudadano británico era cómo llevar la cabeza bien ventilada, a pesar de traer un sombrero que te cubría del sol, que te cubría de la lluvia y que a veces la hacía también de pues, cubrirte la visión, ¿no? Para que no te diera el sol, etcétera, ¿no? Y bueno, en este caso, poder seguir llevando un precioso sombrero de copa, ¿no? Porque además, antes muerta que sencilla, ¿no? Por supuesto. Ya lo Pero vamos a bueno, ver en nuestro último episodio de este mes. por ello, un inventor, cuyo nombre no encontré por más que lo busqué, inventor que incluyó en uno de sus sombreros una rejilla metálica que atravesaba la tela. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el sombrero, el mío no es de copa alta, Alta. pero tenía unos huecos aquí, todo esto, que hacía que pues, te entrara el aire, ¿no? Tú ibas caminando y se ventilaba tu cerebro, por así decirlo, ¿no? La situación es que para la gente era como de, pues sí, es necesario, ¿no? Porque a veces hace calor, porque a veces pues sí te cansa un poco traer el sombrero, ¿no? Pero cuando ven el diseño, que de hecho lo voy a agregar en los show notes, No está tan bonito. la rejilla pues era de un metal como pues, un tanto pesado, ¿no? Pues sí. Entonces, a la larga, evidentemente, el traer tu ventilador incluido, tu ventilación incluida, pues te llegaba a causar dolores de cabeza o incluso era molesto traer un sombrero con tanto peso, ¿no? Cuando se acostumbra a que un sombrero pues no tenga tanto peso, ¿verdad? Porque Claro. obviamente lo que se busca es nada más pues lucirlo, ¿no? Como es mi caso, ¿verdad? En fin, ese fue el primero que dije, ok, es una necesidad para la época. Pero bueno, este invento me recordó un poquito al invento reciente de los AirPods de iPhone, ¿no? Que les quitaron el cable y que, ay, que para que nada más traigas tu chicharito y ay, ay. Y después iPhone dijo, bueno, Mac dijo, y si les agregamos unos utensilios para que no se te caigan, o sea, como para que sientas que traes el cable, es como de, ok, pero que no, la lógica es quitarlo, pero en fin, eso fue lo que pasó, Y aparte ¿no? se escucha súper Se escuchan bien, viciado. escuchan bien, pues, o sea, les falta un poquito de potencia, digo, obviamente no son unos beat ni nada por el estilo, pero bueno. No, tú escuchas bien, pero cuando tú hablas con ellos se escucha Ah, viciado, se sí, se escucha escucha como hueco. eco, Ajá. Y mucha interferencia. porque capta todo el sonido, por Ujú. eso. Pero bueno, ese fue el primero. El segundo, un novedoso corsé. Tomando en consideración que para la época, tanto victoriana como anteriores a la época victoriana, el corsé era un utensilio de moda necesario en las mujeres, tomado a Ujú. consideración que moldeaba la figura y además se consideraba, ¿no? Que era algo como de alcurnia traer tu corsé, ¿no? Ujú. Que era sumamente incómodo, apretaba prácticamente las costillas, Ujú. pulmones, hasta el intestino y todo, ¿no? Causando en la antigüedad, pues, desmayos, muertes inclusive, ¿no? Y pues si estabas embarazada y no sabías, hasta inclusive Malformaciones del bebé. la pérdida del bebé, ¿no? Ujú. Pero bueno, hace 150 años, los británicos no eran precisamente desenfadados en lo que se refiere a hablar de sexo, previo a lo que era la época victoriana, ¿no? Ya que vivían en una época en la que, bueno, cada quien hacía y deshacía de su vida lo que quería, ¿no? Sin embargo, a la llegada de lo que fue la época victoriana, se empezó a utilizar un poco más el recate, ¿no? Y bueno, la situación es que
uno de los inventos más curiosos que presenta Hall en su libro es un corsé que, creado por F. Parsons en 1881, cuyas copas se inflaban a través de un tubo, dando la apariencia de que la mujer contaba con unos senos grandes y pronunciados, ¿no? ¿Dónde lo compré? Hagan de cuenta que pues, era el corsé, como todo mundo conoce un corsé, ¿no? Y lo que hacía era que tenía unos pequeños tubos, ¿no? Que era como, te lo calibro para carretera, ¿no? Entonces ahí tenías a la señora inflándolo. ¿Qué tamaño lo quiere? ¿B, D o O BW? doble D, ¿no? Entonces ahí tenías a la señora inflándose, ¿no? No me quiero ver tan amorfa, pero tampoco me quiero ver tan plana, ¿no? Y que Entonces, quedaban así, ¿no? ajá, se inflaban el busto, ¿no? De tal forma que para los estándares de la época, tener el busto grande, pues era un atractivo importante, ¿no? Además de que era una situación de moda también, ¿no? Pero Mucho, bueno, muy. la situación es que, evidentemente, súmenle lo apretado del corsé más lo apretado de esos tubos que iban inflando, ¿no? Incómodos también. Era muy incómodo, ¿no? E inclusive llegaba a causar problemas de espalda pues, por la postura, ¿no? Porque, pues, imagínate, estás todo el tiempo así, ¿no? Y aparte apretado y apretado de atrás estaba muy cañón, ¿no? Entonces, lo de novedoso corsé, pues se quedó nada más en el nombre, porque evidentemente todas las mujeres al principio sí fue la novedad, pero después dijeron, híjole, y si nos quedamos con el otro y ya no le movemos, de por sí ya estamos apretadas y nos salen también ya las boobies, ¿no? Entonces, como para qué más, ¿no? Y bueno, ese fue el segundo. El tercero que encontré fue un guante monedero, el cual dije, tal vez podría pasar, ¿no? El guante monedero, recordemos que en aquellas épocas de la época victoriana tenían a bien a usar guantes, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Más las Mujeres, mujeres. ajá, mujeres guantes largos, ¿no? Casi hasta lo que es el codo, algunas y otras hasta arriba, ¿no? Y los hombres, pues eran de piel, ¿no? Estos como de chofer, ¿no? O sea, que se abrochaban o se ajustaban. Y de alguna manera, pues era algo que también estaba dentro de los estándares de la moda, ¿no? Y bueno, aquí lo que encontró fue un dibujo registrado que muestra un guante blanco que, además de cubrir la mano, porque evidentemente, ¿no? Permitía guardar dentro la cartera. Bueno, se desconoce si su objetivo era evitar robos o aumentar la comodidad. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque solamente hay registros de patentes, pero no hay registros de que se haya implementado en la vida cotidiana. Pues igual y también puede haber sido comodidad, porque imagínate, de por sí ya entre todo lo que traías en el vestido, y aparte todavía cargar bolsa, dices, "Ugh". Ahora, aquí yo hice un escrito que dice, pero no ha llegado hasta nuestros días como un invento revolucionario. Ahí lo dejo. Para algún rollero o rollera que se dedica a esto de a lo mejor querer innovar, sería un buen pues aditamento a la vestimenta, ¿no? Porque de alguna otra forma, pues te quedarías con tu guante y podrías tener tu dinero en el guante, ¿no? En tu carterita. Me recordó, por ejemplo, a los, estos monederos pequeñitos como el que tú tienes, ¿no? Digo, obviamente no era una cartera enorme, tampoco nos Sí, claro. imaginemos cosas que No, pero no. aparte ahorita sería muy difícil porque no estamos acostumbrados a estar con No, guantes. no, Nos verían raros si traemos no, guantes, no, no, ¿no? no por el guante. Me refiero en cuestión de que sea un invento revolucionario, ¿no? Que algún aditamento de la ropa que traes Ah, pudiera claro. funcionar también como monedero, ¿no? O sea, a esa parte me refiero. Digo, hay señoras que se guardan el dinero en el brasier. Funciona como un guante monedero, ¿no? Pero Bueno, bueno. podríamos ponerle una bolsita ahora sí y no traer nomás ahí el dinero que se puede llenar de cosas, ¿no? Entonces O el igual, celular, claro. ¿no? Ujú. Pero bueno, lo vi todavía como algo probable que pudiera suceder en nuestro mundo actual, ¿no? Luego, me encontré con uno que me llamó mucho la atención por su diseño, por todo, al cual le llamaremos bañera con oleaje. Para la época, pues recordemos que se bañaban en tinas, ¿no? O bañeras de tamaños a veces, increíblemente enormes, ¿no? Y otras, pues que nada más era el de tu cuerpo o sentadito y ya, ¿no? Ujú. Pero bueno, esta idea de crear una bañera con oleaje proviene de que los victorianos creían que los baños de agua a orillas del mar o en ríos
con corrientes que eran pues de velocidad o de fuerza moderada a fuerte, ¿no? Eran muy beneficiosos para la salud. ¿En qué? No sé, pero eso es lo que ellos pensaban. Como que desplazarse a balnearios o lugares costeros para tomar las aguas era muy costoso, evidentemente, tanto monetariamente hablando como en tiempo de traslado. Se inventaron una especie de bañeras que reproducían el oleaje o las corrientes, ¿no? Y bueno, el libro de 1898, The Natural Method of Healing, de Friedrich Edward Biltz, también promocionó la versatilidad de la invención como una mecedora que restauraba la salud y un baño relajante y estacionario. Pero, por maravilloso que pueda ser los supuestos beneficios para la salud, pues la verdad es que solamente era cómodo para sentarte y sentir el oleaje nada más, ¿no? Me explico. Hagan de cuenta que era como una especie como de silla, como reclinable, y era como una forma como de cápsula, ¿no? Entonces tú te sentabas y había pues ciertas posiciones, porque tenía, me parece que 2 o 3 posiciones. Una era que era sentado, en el que el agua de la espalda baja hacia las piernas te movía, ¿no? Y pues sentías el oleaje, ¿no? Pero obviamente tú tenías que moverte, ¿no? O sea, tú tenías que hacer parte el oleaje. Sí, porque pues no había como que alguna maquinita que te hiciera las olas, ¿no? No. Y la otra es que ese mismo aparato tú te podías tirar, o sea, empujabas ahora sí que te hacías para atrás tú completamente, ¿no? Digo, no mientras estuviera el agua, o sea, antes, previo a que lo llenaras, ¿verdad? Porque si no, te caía todo en la cara, pero te recostabas en el mismo aparato, ¿no? Y quedabas pues, prácticamente con el agua en la espalda y parte de las rodillas, ¿no? Y se movía ese oleaje y pues de alguna otra manera es como estos, donde hacen a veces sus viajes astrales, que son como tinas, ¿no? Es un invento símil, ¿no? Solamente que aquí pues tú hacías el oleaje, ¿no? Para aquellas épocas se creía que el agua con la corriente, y más si era agua de mar o agua de río, llegaba a curar algunas dolencias del cuerpo, ¿no? Llámese artritis, dolor de espalda, dolor en las articulaciones, quizá que a lo mejor no había torcido el pie y bueno, pues pongas el bañito de agua y hágase un oleaje y se le va a quitar, ¿no? Hasta la fecha algunas veces te lo mandan en el Seguro Social acá en México, por ejemplo, ¿no? De que meta su pie en sal, con agua con sal y vinagre, ¿no? Y muévalo. Bueno, más o menos va por ahí, ¿no? Ok. Me gustó el diseño, pero no lo compraría, definitivamente. Estaba muy incómodo. Pero bueno. Y yo les voy a platicar en el último otro, digamos que parecido o hermano de de los oleajes. Ya van a ver algún tratamiento específico. Ok, bueno. El siguiente, la verdad es que lo super, hiper, mega investigué y ya hasta estoy pensando en mandarme a hacerlo. Tazas para caballeros con bigote. Ah, sí, los había escuchado. Ajá. Bueno, yo que tengo un bigote no tan frondoso, ni tampoco es como que me gusta traerlo así como Emiliano Zapata, ¿verdad? Pero sí detecto que es molesto y aquí fue donde dije, el tipo que inventó esta taza de verdad debe estar en el cielo, ¿no? Y rodeado de muchos angelitos, porque la verdad es que nunca se me hubiera venido a la mente un invento tan revolucionario. Pero bueno, durante el reinado de la reina Victoria, muchos caballeros lucían bigotes engominados. O sea, pues que se ponían su cerita o su pomada para que creciera y se viera así relucientes. Y bueno, destinaban mucho dinero hasta la fecha. Quien quiera una barba prominente y bien cuidada, tienes que gastar mucha lana. Y cuidados para que sus bigotes lucieran sedosos y frondosos. Pero al beber té, café o cualquier cosa que para la época era muy importante el té, hasta la fecha para los ingleses es muy importante, pues bueno, en muchos casos acababa mojado, ¿no? Y perdía su consistencia y obviamente quedaban deslucidos y despeinados, ¿no? Y bueno, a alguien se le ocurrió decir, tenemos que crear algo para estas personas. Así que la pequeña superficie que obviamente servía para que el bigote quedara frenado con ella, ¿no? Y no se sumergiera en la bebida, fue incluida en una taza, ¿no? Entonces, obviamente la taza pues tenía como todo, ¿no? Su espacio donde tú bebías, ¿no? Y le pusieron como nada más ahí una coberturita. Entonces, cada vez que tú tomabas,
¿no? Ya no te llenabas ni de espuma la cerveza, ni el té te quedaba embarrado, o ya traías aquí el pedazo de café o algo por el estilo. Entonces, la verdad, cuando lo vi dije, está interesante. Yo lo he visto, no me acuerdo en qué página donde venden tazas la vi, Sí, que está bueno. todavía la venden, entonces, quien Ahora, tenga bigote, pues puede mandarla a hacer. también se inventaron o se idearon, bueno, quedaron como prototipos y en el tintero, cucharas con una protección similar. Pero ahí sí ya, yo creo que ya la gente dijo, ya está muy jalado de los pelos, ¿no? La cuchara, pues, digo, ¿no? O sea, abre más la boca y pues métete bien la cuchara, ¿no? Digo, tampoco seamos flojos. Pero bueno, todos estos artículos quedaron obsoletos tras la Primera Guerra Mundial, ya que los hombres empezaron a afeitarse los bigotes y las barbas. ¿En qué sentido? Bueno, como obviamente estaban entre el barro, sangre, cuerpos, putrefacción y demás cosas, pues decidieron empezar a afeitar ya Y el bigotes, bigote. barbas y todo, y evidentemente estas tazas quedaron para el olvido. Ojo, no quiere decir que no las dejaron de De producir. producir, claro, porque Ujú, te digo que yo hace poquito las vi todavía. Ujú. ujú. Y hay una, de hecho, que es de la época y está en un museo. No me acuerdo qué museo es, pero todavía queda de la época algunas tazas. De la época, o sea, me refiero de esas Ujú. originales, ¿no? Pero sí, la cuchara, la verdad, sí, ya dije, paremos también, ¿no? Pero bueno, si ese no les pareció curioso, tengo uno más, algo extraño. Un cinturón para el cólera. Claro, como el cólera se puede detener con un cinturón. Pero bueno, durante el siglo XIX y prácticamente hasta mediados del siglo XX, muchas personas creían que enfermedades como la disentería o el cólera venían por un enfriamiento del estómago. Bueno, puede ser, ¿no? Si hay gente que todavía piensa que el bebé llora porque tiene vacío el vaso, es como, claro, seguro, ¿no? Pero bueno, así durante la época victoriana se inventaron unas bandas de tela que se anudaban alrededor de la panza, ¿no? Y se creía que prevenían ese tipo de males. Era como la que te pones tú cuando te sientes con cólicos, Ujú. así, Que te pero burlas de roja. mí. Ajá, pareces novillero, pues yo qué quieres que haga, ¿no? Entonces se ponían como pequeñas fajillas, ¿no? Que eran de color comúnmente rojo, no digo que siempre fueran Ujú. rojo, pero comúnmente eran de color rojo, ¿no? Y se anudaban en la parte de atrás o en la parte de los lados para que no entrara el frío. Es que yo no sé qué tiene el color rojo. Ayuda también hasta para que no te dé tos en la noche. Mira, son creencias, Creencias o ¿no? no, pero, ¿cómo dicen? Se me fue. Coincidencia o no, pero Mm. funciona, ¿no? Entonces, pues, Bueno, aquí esto no funcionaba para ni madre, ¿no? Esa es la verdad. no, Pero obvio bueno, no. se les llamó cinturones del cólera y durante un tiempo formaron parte del equipo básico de los soldados que marchaban al frente. De hecho, sí, ustedes pueden ver en algunas pinturas como la que tenemos aquí arriba de nosotros, que digo, no es el caso, pero si ven algunas pinturas de la época que te hacen referencia a las guerras, se van a dar cuenta que algunos soldados efectivamente traen una especie como de fajilla. Y de hecho, todavía hasta la Primera Guerra Mundial, algunos franceses traían una como especie de fajilla roja, que es muy identificable porque el uniforme de los franceses es azul, el de los soldados, bueno, era azul. Entonces se veía el uniforme todo azul, ¿no? Y resaltaba ahí una mancha roja en el abdomen. Pero bueno, de eso es lo que se creía en la época, ¿no? La realidad es que no curaba nada, la realidad es que no frenaba el cólera, ni tampoco lo detenía de que te contagiaras, simple y Pues sencillamente no. lo tenías y se acabó, ¿no? Y bueno, el siguiente que tenemos es el electrófono. Bueno, el electrófono es el precursor o el tatarabuelo de lo que hoy conocemos como radio. Ok. Bueno, eran unos aparatos a través de los cuales el usuario podía escuchar noticias, actuaciones teatrales, servicios religiosos, etcétera, ¿no? Sin tener que ir al lugar, ¿no? Era como el streaming de la época, ¿no? Hagan de cuenta. Bueno, el electrófono es el nombre oficial, pero en la época y para los historiadores, ¿no? Fue llamado teatrófono. ¿Por qué?
porque ese fue el uso más famoso que se le dio, ya que le dedicaban totalmente su uso al teatro, y por eso lleva el nombre de teatrófono. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, ahora entiendo. Para utilizarlo, el usuario debe llamar a un operador de telefonía y pedirle que le conectara con electrofón, o sea, el electrófono. Y una vez conectados, pedían que les pusieran lo que querían oír, ya fuera música, teatro, noticias, servicios ceremoniales, etc. O cualquier otra audición de las que ofrecían por suscripción. Este servicio desapareció al iniciarse las emisiones de radio de manera regular y global. Hagan de cuenta que era como un teléfono, ¿no? Tú agarrabas tu teléfono, ¿no? Te lo ponías, le pedías a la operadora que te... Y escuchabas las noticias, escuchabas Es algo. correcto. De hecho, en algunos lugares como hoteles o cosas por el estilo, el servicio del teatrófono estaba disponible para no son inquilinos, cuando vas a un hotel. A los... Bueno, los guests, para que me entiendan. Es que también se me vino, pero solamente en inglés. Pero bueno, el punto es que era funcional para la época, pero de repente llegó el radio y ya no tenías que pedirle a nadie que te diera la posibilidad o te diera la entrada, ¿no? De poder tener el servicio. Tú prendías, sintonizabas y escuchabas perfectamente sin tener que pagar ninguna suscripción. Poquito de lo que pasa actualmente con pues Spotify, YouTube y todo eso, ¿no? Que vino a quitar prácticamente espacio de la radio. ¿Por qué? Porque tú ya tienes música on demand, ¿no? Y pues puedes escucharlo en el momento que tú quieras, cuando tú quieras. Y bueno, después de esto me encontré con uno que dije, qué necesidad. Pero bueno. Oye, pero ese que nos acabas de contar está interesante porque sí, como dices, es el precursor del Spotify. Sí, por eso es las plataformas, ¿sí? Es el tatarabuelo del radio y de lo que hoy conocemos como Spotify, YouTube, Premium y todo eso, ¿no? Pero bueno, este que sigue lo titulé Máquina de fumar automática. Bueno, aquí es donde yo dije que... No, espérame. Que aquí es donde dices qué necesidad. A diferencia de la sociedad moderna, fumar era muy popular en la época victoriana y todo, desde que el tabaco hasta el opio llegó a las manos de todo el mundo, ¿no? Porque antes el tabaco era específico de ciertas áreas, el opio lo mismo, ¿no? Pero bueno, la situación es que todo el mundo quemaba o fumaba libremente en sus casas, en las oficinas, en los pubs, etcétera, ¿no? Hasta inclusive, pues en la calle, ¿no? Pero aquí es donde surgió mi pregunta. ¿Y si tu propio establecimiento carecía de fumadores? ¿Qué pasa si deseas desesperadamente ese olor desagradable y la poca visibilidad que viene con la popularidad del humo del cigarro? Bueno, ahora sí que como anuncio de televisión, déjeme presentarle la máquina de fumar automática, la cual permitía poner en la maquinita, ¿no? Cuántos cigarros tú quisieras o cuántos puros tú quisieras, ¿no? Los prendías y se iban cambiando. Se acababan, se iban cambiando, ¿no? Y bueno, esto le daría a su establecimiento la visibilidad turbia que necesitaba, apestando hasta los más grandes rincones y los más pequeñitos de olor a cigarro, tabaco, opio o cualquier cosa que usted desee quemar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, así no te da cáncer, ¿no? No, espera. No, ¿sí? también te da cáncer. Pero bueno, por alguna razón, la cual desconozco, no sé por qué caramba se pusieron de moda estas máquinas. Y además, era muy llamativo para los lugares el ver las cortinas de humo, ¿no? En los lugares. No sé por qué, no sé si era porque le daba buena reputación, o no sé si era estamos hablando de que era la época de la revolución industrial y pues estaba de moda el humo, ¿no? Entonces... O sea, súmale que ya había una polución bien cabrona, bueno, una contaminación bien cabrona de las industrias, y todavía alguien decía, pues, ¿por qué no pues más humo? todavía. ¿No? Quémelo, ¿no? Entonces, cuando vi la máquina fue de,
¿neta? O sea, sí existieron. Era como estas máquinas de los beisbolistas donde meten la bola y sale disparada. Nada más que aquí estaban, en lugar de todas las bolas acomodadas, pues estaban todos los cigarros acomodados, ¿no? Entonces se quemaba uno, se acababa, se quemaba uno, se acababa, y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, este es un invento simplemente loco, en el contexto en el que lo quieran ver, moderno, pasado, antiguo y futurista, ¿no? Pero supongo que en ese momento tenía sentido, ¿no? Quizá si tú veías un lugar así decías, bueno, pues hay mucha gente o probablemente tienen tabaco, ¿no? O puede ser el antecedente de los ahora vaporizadores, ¿no? Estos que les pones esencia y está el humo. Entonces puede ser como... Bueno, haz de cuenta que la cantidad de vapor que saca un vape, ¿no? Multiplicado como por 20. Sí, O por eso te sea, digo, es como un antecesor de los vaporizadores, de esos que les pones la esencia, ¿no? Y que aromatizan el ambiente. pero de todas formas, no es como, o sea, todavía la pasas con el ambiente de un olor, bueno, que tú escojas, ¿no? Pero vaya, Bueno, les gusta oler a cigarro. sí, bueno, yo no me quejo, yo fumo, ¿no? Pero bueno, el siguiente. Lo encontré, lo vi y no me lo creí. Lamedor de sellos automático. Sí, porque en aquellos... Muy bueno, muy bueno. Sí, ese sí le vi mucho uso, pero no me la creí la figura que tenía. Para aquellas épocas, pues no había WhatsApp, no había mensajes de texto, no había correos electrónicos y todo se hacía mediante cartas. Cartas que necesitaban tener un sello postal o un timbre postal, lo tenías que lamer y lo pegabas, o simplemente pasarle la lengua al sobre pues, para que se pegara, ¿no? Pero bueno, en A mí una todavía era, me tocó hacer eso. a mí también, a mí también me tocó. En una era en la que los documentos escritos seguían siendo la forma más común de comunicación, este dispositivo, lamedor de sellos, a pesar de su forma y propósito inusuales, sin duda que tenía un lugar en el hogar promedio. Este dispositivo, que era mecánico, obviamente, mojaría el pegamento del sello por usted, lo que significa que estaba listo para pegarse sin necesidad de tener que estar gastando tu saliva. Era un poco extraño en la forma. Lo más común eran los que tenían cabeza de perrito, que simplemente no se veía muy bonito cuando la saliva del perro, o bueno, la figura del perro, salía a chorros de la boca, ¿no? Ya que dicha cabeza pues estaba hecha como una especie de aspersor o pistola de agua, ¿no? Como la que hoy en día utilizan las personas que cortan el cabello en las estéticas o simplemente en el salón de belleza de su preferencia, ¿no? Básicamente era un tubito, ¿no? Pues nada más la llenabas tú con agüita, ¿no? Y la Pero pues si apretabas. nomás necesitabas así, no tanto. Bueno, yo no lo inventé, a mí no me digas, ¿no? Tenía forma de perrito y el perrito estaba así. No. Entonces salía del perrito pues, la salivita, ¿no? Pero pues imagínate, todo el tiempo estaba goteando. En fin, yo pienso, bueno, mal pienso, que diría mi madre, piensa mal y acertarás, ¿no? Que tal vez esto lo inventaron no tanto por ahorrarse la saliva, sino porque evidentemente antes era muy normal envenenar a las personas, ¿no? Con los sobres o con los timbres postales, ¿no? Con los libros. Entonces, Si no, nada más vean la película de En el nombre del el nombre del arroz. arroz, ¿no? Entonces, probablemente pienso que por eso lo hayan hecho, ¿no? Ahora, el siguiente me gustó y me llamó mucho la atención para las personas que son dadas a utilizar mucho esto, ahorita les va a llamar la atención. Yo lo titulé el estabilizador de escritura. De hecho, creo que esta es una gran idea, especialmente para la época que se creó. En la época victoriana, los viajes se realizaban principalmente en carruajes tirados por caballos y los viajes más largos podían llevar días. Ahora, ¿en qué servía esto? Como tal, los hombres de negocios necesitaban completar su trabajo en movimiento, como ahora lo hacemos nosotros con las laptops, como lo hacemos ahora con las tablets, etcétera, ¿no? Y bueno, de la misma manera que lo hacemos hoy en día, necesitabas algo con que apoyar, ¿no? El problema era que las carreteras de la época victoriana no son como las de hoy en día. Eran tan malas que el viaje estaba lleno de baches y hacía que escribir fuera realmente una pesadilla y algo realmente imposible, ¿no? Bueno, el estabilizador de escritura intentó resolver estos problemas y era una mesa que se unía al asiento en el que tú venías y a través de un cable que se sostenía de la pared del autobús o del tren o del barco, ¿no? Caía a la mesa
¿no? Entonces tú traías tu tablita, ¿no? Y ese cable y esa superficie lisa le daba la estabilización a lo que tú estabas escribiendo para que no se moviera. Entonces prácticamente ibas así, tenías aquí la tabla, ¿no? Estaba amarrada de arriba y obviamente ajustada también de abajo, entonces tú ibas escribiendo y por más que se moviera el carro, no se movía tu escritura porque venía estable, venía en una sola posición. Una posición. Ajá. Por lo cual dije, está interesante. Si alguien, por ejemplo, va de viaje, ¿no? Y quiere a lo mejor ir pintando un paisaje o a lo mejor algo por el estilo, pues está bien, ¿no? Porque pues ya no se te va a ir moviendo y tampoco tú te vas moviendo. Lo dejas ahí y vas haciendo tu dibujo, ¿no? Me gustó. Ese, la verdad, está todavía aplicable para la época. Bueno, luego me encontré uno que dije, ese yo ya lo conocía. Porque alguien, a lo mejor cuando yo era, bueno, muchos de ustedes cuando fueron niños, sí se lo llegaron a imaginar o lo llegaron a ocupar cuando te dejaban planas, al cual llamaremos bígrafo. Bueno, en un mundo en el que no existían fotocopiadoras, ni escáner, ni papel calca, ni nada por el estilo, ¿no? Necesitar más de una copia del mismo documento o de los mismos varios documentos era realmente un dolor de cabeza y de manos. Bueno, significaba escribir lo mismo unas miles tantas de veces, ¿no? Y obviamente escribirlo tal cual como lo habías hecho en el original. Bueno, lo que obviamente era muy aburrido y consumía mucho tiempo, además de ser tedioso y cansado, ¿no? Y bueno, pues a alguien se le ocurrió, para resolver este problema, inventar el bgraph, lo cual es una puta maravilla, consistiendo en una estructura de madera que se asentaría sobre las dos hojas de papel, ¿no? Haz de cuenta que tú pones así, ponías tu hojita, ¿no? Y tenía dos bolígrafos adjuntos. Tú jalabas uno y se escribía exactamente lo mismo que tú estabas escribiendo con tu puño y letra. Uno se sostenía en la mano de la persona, obviamente, mientras que el otro escribía el documento como si hubiera una mano imaginaria. Lo inteligente fue que el segundo bolígrafo estaba unido al primero y a través de ese marco de madera, ¿no? La letra quedaba tal cual como el original. Wow. Cuando el escritor movía el primer bolígrafo, el segundo lo seguía automáticamente, copiando así una segunda copia de lo que estaba escribiendo. Por ahí me encontré, ya no era un bgraph, había uno que era 3graph, 4graph y demás cosas, que iban sacando varios lápices, ¿no? Y tú ibas escribiendo, ¿no? Y se iban moviendo el resto. Obviamente ya era para la gente que estaba como más capacitada, ¿no? Como ahora tenemos, por ejemplo, talleres de impresión y demás cosas por el estilo, ¿no? Prácticamente era lo mismo, ¿no? Solamente que aquí eran personas, en lugar de máquinas, eran personas que estaban dándole y dándole y dándole y dándole. La verdad, a mí me pareció algo, ese sí me pareció innovador Para la época, sí. y bastante interesante, ¿no? Porque imagínate, tráigame 4 copias y 2 originales, pues, ¿de dónde, no? Bueno, así te ahorrabas todo esto, ¿no? Me gustó. Luego, me encontré con otro que dije, qué necesidad también. Collar anti-garroting o collar anti-ahorcamientos o anti-garrotamientos. Y esto me trajo un recuerdo del Dollop con Badía y Lolo, de cuando los agarraban a garrotazos para secuestrarlos y llevárselos a un barco. Sí, claro, ajá, en el bar. Por ahí va. Bueno, ahora parece un armatoste fantasioso y un poquito como tipo James Bond, ¿no? Pero las personas que eran estranguladas o garroteadas, como se les llamaba en la época, ¿no? O chaineados, porque pues, les aplicaban la llave china, ¿no? Que eran muy comunes en el Londres victoriano. Parece que este fue el método elegido por el atracador victoriano para atacar a su víctima, o sea, agarrarlo ahorcado o a asfixiarlo o darle un garrotazo. Pero para ello, a todo mal, debe haber un bien. Por eso se inventó el collar anti-garroting, hecho de metal y algunas veces con púas muy afiladas en el exterior,
El usuario se ponía esto alrededor del cuello, y cuando estaba afuera y al instante era salvada su vida. Bueno, ¿de qué? Pues de cualquier agresor que quisiera, pues asaltarlo, secuestrarlo, matarlo, Que ¿no? casi no se daba en ese entonces las matanzas, ¿verdad? No, pero no. De alguna otra forma era muy efectivo para un propósito inicial, que era cuidarte el cuello. Pero se les olvidaba que había cuchillos, se les olvidaba que había bats, se les olvidaba que había palancas, y además la situación que era incómoda, el cuello era así, ¿no? Y si te agachabas te picabas porque había unos que tenían púas, entonces Como la realidad es que Pitbull. el remedio salió más caro que la enfermedad, ¿no? De hecho, se terminó quitando porque resultó ser dañino, pues, para la persona que pretendía tener la defensa, ¿no? Pero bueno, de aquí pasamos a uno que hasta la fecha creo que se ocupa un poco, que es el velocípedo esférico. Este es un clásico absoluto de la época victoriana. ¿Por qué? Porque la época victoriana siempre quería traer cosas futuristas al alcance de tu mano. Bueno, parece que las personas que vivieron entonces les encantaban las cosas que eran inusuales, innovadoras y hasta parecían un poco ridículas. Y muy a menudo, cuanto más raras, mejor. Bueno, el velocípedo esférico ciertamente se ajustaba a esta descripción y era el precursor del solving. Para los que no saben qué es el solving, son estas bolas, ¿no? De plástico en las que tú te metes, ¿no? Y hay unas personas que se meten a las albercas y corren, y es como si fueras un hámster, ¿no? Te metes una esfera de plástico y eso es el solving. Bueno, bien divertido. este es el abuelo del solving. Consistía en un objeto esférico transparente que era lo suficientemente grande como para que alguien se sentara en su interior, ¿no? Y había una barra como un transversal, ¿no? Que atravesaba el objeto con un asiento y la persona que estaba adentro podía viajar dentro de la esfera mientras estaba sentado cómodamente en el asiento y solamente movía sus patitas, como si fuera hámster, la bola giraba y ibas a cualquier lado. El problema es que no sé si se llegó a poner en práctica o no, pero pues era demasiado grande, ¿no? O sea, imagínate en una calle victoriana andar 80 bolas de estas ahí caminando, era de flojera, la verdad, ¿no? O sea, imagínate tener que Cansado, estar aparte, ¿no? moviendo tus piernitas, ¿no? Como hámster, literal, ¿no? Y, ay, ya me estrellé, ¿no? Me tengo que bajar y, Extraño a mi hijo. bueno, ese es uno de los más ridículos que encontré, ¿no? Okay. Pero bueno, después siguió el más ridículo, tonto y poco fiable, el puente rodante. Comúnmente los Era puentes, para las bolas. no, espérate, comúnmente los puentes son estables, comúnmente los puentes son Se caen, pero sí son inamovibles, estables. son inamovibles, dejámoslo hasta ahí, no pongamos en evidencia nuestro gobierno, pero bueno. No, no, no solo en los otros Estados Unidos acaba justo el mes Sí, pasado de caerse un, Cincinnati o Baltimore, ¿no? no sé en dónde, pero se cayó uno que precisamente iba a hablar sobre infraestructura Biden y se cayó el puente. Bueno, Las cosas saben algo. Biden no tiene infraestructura, pero bueno, el punto es, al más puro estilo de la época victoriana, como ya hablamos, esta invención parece haber surgido de la mentalidad de un loco o un futurista, según como lo quieran ver, en la que algo simplemente debe volverse innecesariamente complicado, raro e inusual. El propósito de la invención es claro. En lugar de construir un puente que te podría costar mucha lana, ¿no? A la manera tradicional, no moverlo y que ahí se quedara, se instalarían rieles sobre los cuales descansaría una gran plataforma rodante que podía moverse entre puntos. ¿Por qué? Pues porque obviamente era más fácil y además era más fácil y adaptable. Podías adaptar ese puente al tamaño que tú quisieras y jalarlo y llevarlo. ¿Por qué no? Un Claro, poquito como la película de Ocean's 12, ¿no? Cuando elevan la casa para que pueda... entre la flecha. Ajá. Bueno, y Ok. todo esto porque, no sé, quizá nunca vieron los puentes que te dan en Italia o cosas por el estilo que pues son bien inadecuados hasta la fecha, ¿no? O sea, son como que, pues, ¿para qué hicieron puentes, no? O sea, eso no sirve. El puente rodante sí se instauró, pero vio un uso limitado.
debido a la rápida comprensión de que, de hecho, era una idea bastante estúpida, ¿no? Además de ser cansada y muy tardada para llegar de un punto a otro punto. Y hay una imagen por ahí en internet que probablemente, si no tiene copyright ni nada, la voy a subir a los show notes, en la que ves a toda la gente paradita. Esperando a que giren. A que llegue el puente hasta el otro lado, ¿no? Y me recordó esta escena de Corazón de Caballero, ¿no? En el que llevan al niño y van por un puente de agua, ¿no? Y van jalando el pedacito de madera. Bueno, ese todavía es entendible porque, bueno, era la Y ese época todavía medieval. aquí en nuestro país hay No, transporte claro, en la frontera no sé si es en la claro. frontera con Belice, que Sí. hay ese cruce Ujú. para poder pasar hacia Belice y de Belice para acá, hay ese cruce en el río. Pero es entendible porque no es un río muy profundo, Ujú. pero tampoco es tan fácil como para que lo pases nadando, ¿no? Entonces se entiende, pero aquí un puente con rieles y todo es como de, voy a llegar tarde. ¿Por qué llegó tarde? Es Es que que el el señor puente estaba que me del otro lado. traía tardó mucho en pasarme, ¿no? Bueno, de aquí nos encontramos con el siguiente, que es la máquina voladora, o R.G. Spalding. Ruben Spalding diseñó este dispositivo para permitir que una persona vuele usando un globo y alas. Sí, además puro estilo de Op, pero con alas. Las alas se unieron a tu espalda, ¿no? Así como si fueras angelito, ¿no? Mientras que un globo de tamaño macro Monumental. enorme, ¿no? Se extendía desde la altura de ataduras conectadas a tu espalda y a tu cintura, ¿no? También de pecho y piernas. Me recuerda un poco a lo que es el ala delta, más o menos, que te agarras del tubo y te dejas ir, ¿no? Y vas en postura casi como Superman, pero nada más que aquí tenías alitas, ¿no? Claro, como las alas, alguien por ahí del Renacimiento, un tal Leonardo da Vinci hizo el mismo experimento y no le funcionó, ¿no? Pero bueno. En Turquía también hubo un inventor que se aventó de la Torre de Gálata para cruzar el Bósforo. Y sí lo logró, No, pues sí, sí porque lo iba logró, de... porque obviamente estuvo haciendo cálculos y diseñó las alas de forma como las gaviotas y las palomas, o los aves en ese entonces, y diseñó el estilo de las alas, estuvo haciendo cálculos de la caída del viento con la caída de las alas, el pilotearlas, bueno, el manejarlas, maniobrarlas, y se aventó de la planear. Torre de Gálata, ajá, y planeó cruzó el Bósforo. Sí, también Da Vinci Después el logró volar. también después el sultán dijo, este está demasiado loco, puede inventar algo en contra mía, ¿por qué no mejor lo mandamos para otro lado? Y entonces lo mandó a otro lado, pero sí, y de hecho ahí está la historia. También Da Vinci lo logró, pero vaya, no vuelas. No, planeas. Esa es la diferencia, ¿no? Pero bueno, las alas se pueden mover en un movimiento de aleteo, tirando de las cuerdas atrás a tus brazos, o sea, haciendo esto así, ¿no? Como si no fuera suficientemente cansado mantener la posición de Superman, ¿verdad? Pero bueno, no se sabe si alguna vez se creó una versión a gran escala del dispositivo, pero yo creo que él le quitó los muñequitos a su hijo de plomo, ¿no? Y dijo, sí se puede, ¿no? El problema es que, obviamente, el peso, las ¿A su hijo condiciones, de plomo o a los muñequitos de plomo de no, a su los hijo? muñequitos de plomo de su Es hijo, que ¿no? dijiste a su hijo de plomo. A los ¿Qué? muñequitos de su hijo de plomo, ¿no? Sí, eso fue lo que... Bueno, Bueno, no estabas tan perdido. el punto es que no se sabe si lo logró o no lo logró, pero la verdad me parecería una ridiculez ver a un tipo gordo volando con dos alas que apenas si le cubren la espalda, ¿no? Para En ese fin. entonces no, era una innovación. Después llegamos a los inventos que no son tan tontos, pero empezaron siendo tontos y siguen hasta la fecha siendo útiles. El primero es un viejo conocido, la aspiradora, Okay. que bueno, el suelo y las alfombras de toda la casa de las épocas victorianas eran comúnmente cepillados o barridos a mano, hasta la llegada de este nuevo invento, que de hecho quiero aclarar que no había escobas como las conocemos ahora, sino que era una especie como de cepillito con la forma de la escoba, ¿no? Y pasaban y obviamente pues tenían que hacerlo de manera manual, ¿no? Ese todavía está en Turquía, todavía tienen ese Sí, porque hay tapetes. avanzado. Sí. Y bueno, Y se quitan los zapatos al entrar a la casa. ajá, los primeros aparatos fueron creados a finales del siglo XIX y tuvieron un rotundo fracaso. No tuvieron el éxito esperado.
básicamente por la dificultad que suponía moverlas, porque no eran tan pequeñas ni tan compactas como las que tenemos ahora, ¿no? Y obviamente accionarlas, que era un problema realmente. Y porque más que aspirar el polvo, lo único que hacía era levantarlo y expulsarlo a otra parte. Hagan de cuenta que este tipo de aspiradoras eran como las que ocupan en Estados Unidos para quitar cuando es otoño, para quitar las plantas que van cayendo o las florecitas que van cayendo, ¿no? Y lo único que hace es y va botando todo, ¿no? Era exactamente lo mismo, nada más que dentro de la casa. Entonces imagínense el polvadero que se hacía, ¿no? Abre la Bueno, ventana que voy a aspirar. ahí voy. Una de las primeras aspiradoras manuales fue la creada, aquí no sé qué chingados escribí, pero bueno, es una de las creadas y patentadas, más bien, porque le puse por qué patentó, ¿no? Creadas y patentadas en 1869 y en 1876 fue ya sacada al mercado por Melvin Bissell, quien creó una aspiradora para su mujer, cansado de ver cómo se llenaba de polvo toda su casa y probablemente había muchos estornudos y lagrimeos. El éxito le llevó a crear la Bissell Carpet Sweepers, o lo que es lo mismo, la barredora de tapetes Bissell, ¿no? Una compañía de la que se hizo cargo su esposa, Anna, cuando murió Bissell. En 1879, John Turman creó la primera barredora con motor. Y en 1901, el británico Hubert C. Booth mejoró la aspiradora Turman y creó la British Vacuum Cleaner Company, redefiniendo y mejorando su modelo durante décadas. Aunque no pudo competir con la revolucionaria Hoover, que fue el modelo que ahora conocemos, en el que tú jalas y te da como un carrito, ¿no? Y que obviamente le dio el nombre a la empresa de Hoover, ¿no? De hecho, después Hoover sacaría también lavadoras y cosas por el estilo, ¿no? Pero la primera que inventó Bissell, lo que hacía era conectar un tubo, como una especie como tubo de desagüe, pero era de aire, y cuando la señora pasaba la aspiradora, se salía por la ventana todo el polvo. Entonces, si tú ibas pasando, pues te bañaban de polvo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y en vez de gritar, ahí va el agua, gritabas, ahí va el polvo. Ahí va el polvo, ¿no? Entonces, esa fue la primera que se inventó. Las otras son las que tenían la bolsa enorme, como en las caricaturas antiguas, ¿no? En la que la apretabas. Se va inflando. Ajá, y sacaban todo el polvo. Bueno, básicamente así es como funcionaba, ¿no? Pero al principio, pues no tenía nada de ciencia. La otra, y ya casi por terminar, la plancha. Sí, la plancha fue inventada en la época victoriana. Pero de carbón, ¿no? Es a lo que voy, permítame. Aunque ya existían diferentes planchas, con un buen de comillas, ¿no? Para las labores domésticas, no fue hasta 1882 cuando se inventó una plancha eléctrica sin cable. Ah, ¿cómo? Ahí voy. El calor venía de una resistencia eléctrica colocada en la base. Se le atribuye el invento a Henry W. Seeley, de Nueva York. El problema de su uso, o el que presentaba, es que estas planchas tenían una dificultad para controlar la temperatura, no tenían un termostato. O estaban muy pinches calientes o estaban frías. No había de otra. Y esto se solucionó en los años 20 con la invención del termostato. Cabe aclarar, previo, porque sí seguramente van a decir, pero hubo otra plancha, sí, la que dijo ahorita mi hermana, ¿no? Que era la de carbón. ¿Cómo funcionaba? Bueno, tú ponías una plancha que era prácticamente una plancha de metal, ¿no? La ponías a calentar, ¿no? En el carbón. Ajá, la sacabas. Estaba caliente ya. Y ya planchabas. Lo que suscitaba era exactamente lo mismo que con la de Sí, Henry estaba Seeley. muy caliente o muy O fría. estaba muy caliente o estaba muy fría. Y plus a eso, por eso se inventaron los burros de planchar. Ahí va como un dato extra. ¿Por qué? Porque antes las camas no eran como las que tenemos ahora, con resortitos y la madre de tal. No, eran prácticamente de paja o de pluma. Entonces, si tú se te ocurría planchar en la cama, sí. se quemaba. O se te olvidaba, ¿no? De, ay, tocaron la puerta, ¿no? Y vas a ver a la mierda tu cama, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió decir, pues no planches tampoco en la mesa, porque pues, estamos comiendo, ¿no? Entonces, inventaron el famoso burro de planchar y ahí ya no había ningún problema. Si se quedaba la plancha, pues lo único que pasaba es que se agujeraba la ropa y el burro también, pero ya no hacías una catástrofe, ¿no?
pero el termostato sí vino a cambiar hasta los años 20. Bueno, y el último que encontré, porque no quise meter más, porque evidentemente quiero dejar a los rolleros que cojan a otros tantos. Bueno. Y seguramente van a salir algunos otros más en la siguiente. El que sigue es el calotipo. El calotipo es el tatarabuelo de la cámara fotográfica. Bueno, las primeras fotografías se realizaron con el calotipo, ya que tuvo un gran auge este invento porque la reina Victoria era fanática de sacar fotografías. De hecho, tenía como que a su propio, ¿cómo podemos llamarlo? Calotipero, ¿no? Que la acompañaba y registraba. Como calotipógrafo. En vez de fotógrafo, Lo llevaba a todos lados, ¿no? O era como de necesito una foto, y ahí iba el güey, ¿no? Y de hecho fue una de las primeras que se tomó fotografías, ¿no? Y bueno, este invento fue patentado en 1843 por el británico William Henry Fox Talbot. Y su invento proporcionaba imágenes poco nítidas, la verdad, y carecía de una escala de grises, por lo que o salía negro o salía blanco la imagen, ¿no? Entonces, si tú tomabas, por ejemplo, una panorámica, ¿no? Un gran panorámico con este calotipo, ¿no? Sí se veía a lo mejor la forma de la montañita, sí se veía a lo mejor la forma del lugar, pero se veía o todo negro o todo blanco, y el blanco era el cielo y el negro era la figura de la imagen que tú estabas queriendo representar, ¿no? En este caso, una montaña, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente esto no, pues no tenía alta definición, simplemente se abría el calotipo, ¿no? Se mantenía ahí durante a lo mejor, no sé, 5 o 10 minutos, se cerraba el calotipo, se revelaba la imagen y eso era lo único que tenías, ¿no? Y bueno, de ahí proporcionó a el siguiente invento que se llamó daguerrotipo, desarrollado por Daguerre, pero el procedimiento para la obtención de imágenes era muy económica, mucho más que el calotipo, ¿no? Y fue fácil de usar y con un tiempo de exposición de solo 30 minutos. Bueno, entre 1844 y 1846, Talbot publicó The Pencil of Nature, el primer libro ilustrado con fotografías tomadas con estos dos inventos. Y bueno, la foto más conocida del calotipo es una obra de Talbot que se titula Schreiner in Lacock. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando se empezaron a inventar las cámaras fotográficas, ¿no? Muchas veces la imagen salía al revés. ¿A qué me refiero? El derecho estaba del lado izquierdo y el izquierdo estaba del lado derecho. ¿Por qué? Porque se tomaban las imágenes con una especie como de espejo. Entonces, evidentemente, lo que tú veías en la imagen, en este caso la foto, entre comillas, ¿no? Porque yo no le diría foto, porque foto es de fotografía, o sea, de la cámara fotográfica, ¿no? La imagen que se reproducía estaba siendo reproducida por el espejo y no realmente por lo que tú estabas queriendo analizar. Muchas de estas imágenes y muchas de estas fotografías que se empezaron a presentar eran los famosos momento mori. Momento mori, perdón, se me cuatrapió el latín. El momento mori, que era cuando se tomaban las fotografías de los muertos, ¿no? Con sus familiares, e incluso, o solos, ¿no? Pero, pues, ahí se preguntarán por qué se veían bien las fotos, porque el güey no se movía, ¿no? Entonces, comúnmente se veía muy bien y muy nítido la foto y decían, ay, mira, sí funciona. Pues sí, güey, porque el cabrón no se murió entre 30 minutos, ¿no? Porque ya estaba muerto, ¿no? O sea, nada más siéntemelo ahí, ¿no? Y, pues, ¿no? Y ahí quedaba 30 minutos. De hecho, es lo que menciona justo en el episodio de Leyendas Legendarias José Antonio Badía de la época victoriana, que habla precisamente de esto, que decía que si tú quieres saber si era una fotografía con un muerto o querías saber quién era el muerto, pues era el que salía bien nítido, ¿no? Porque pues, no se movía. Y todos los demás, en microsegundos te mueves tantito y ya no sales nítido. Y ahí, también, ya para cerrar, y es nada más un dato de la Jerripedia, es que se creía que el calotipo y el daguerrotipo, el ser humano lo tenía incluido en los ojos. Me explico.
se decía, y era una teoría de la época, que porque en esta época estuvo Jack el Destripador, Jack the Ripper, suelto, matando a miles de mujeres y prostitutas y demás cosas, a alguien se le ocurrió decir, pues mira, el daguerrotipo y el calotipo funcionan con el reflejo y se queda ahí grabada la imagen, ¿no? Vele a los ojos a la víctima. La víctima tiene la imagen tatuada en los ojos del asesino. Entonces lo que hacían era que existía esta falsa creencia, ¿no? De que, mira, la mataron, vele los ojos, ¿no? Ahí está el rostro del asesino, ¿no? Entonces, muchas de las evidencias que se perdieron o que, pues, no pasaron a más de Jack the Ripper es porque se enfocaba nada más en los ojos. De hecho, solamente hay una imagen, me parece, una sola fotografía de cómo estaba una víctima de Jack the Ripper. Solamente hay una. Y está en blanco y negro, obviamente, ¿no? No tiene una alta definición, pero sí se ve, pues, bastante gráfica, la verdad. Pero esa es la idea que se tenía. Entonces, obviamente se llevaban los cuerpos, ¿no? Y la de tocarlo y verle los ojos, y, ay, mira, aquí se le ve la cara. Obviamente que no, ¿no? Pero para la época se creía que, pues bueno, si así funcionaban estos inventos, también debería de funcionar con el rostro de alguien, ¿no? Pero bueno. Muy interesantes. Pues, rolleros, ahí les dejo algunos. Quedan muchos en el tintero, ¿eh? Tengo muchísimos más que sí fueron útiles y hasta la fecha se siguen ocupando, como el caso de la plancha y la aspiradora, pero que no metí. Uno, por falta de tiempo, porque ya acabamos ahorita, ya es bastante tiempo. Y dos, porque quiero que ustedes me digan cuáles también conocen, ¿no? Hay unos muy buenos por ahí. Ahí coméntenos cuáles son los que conocen, si ya conocían estos que nos acaba de contar Gerardo, si conocen de algún otro más, o si comprarían alguno de ellos. Y pues ya saben, no olviden compartir, seguirnos en todas las redes, darle like, y pues hagamos, como decimos siempre, que esta comunidad rollera crezca, y nos vemos en el próximo rollo para concluir con esta época victoriana, que está muy interesante. Así y si quieren, hacemos una parte 2. Exactamente, pídala. Si quieren, ya saben, hashtag. Pídeselo a Rollos y nos vemos el próximo episodio. Chao. Muchas gracias. Bye.